Hola, ¿qué tal a todos? El podólogo debe de estar profundamente interesado en los fenómenos dérmicos, ya que la práctica clínica podológica, la clínica del día a día, no está desprovista de multiplicidad de manifestaciones de la piel, que son muy evidentes en el proceso de atención podológica. De ahí que el podólogo debe de entonces tomar en serio lo que es la propedéutica dermatológica. Propedéutica significa la preparación previa para poder estudiar una disciplina o ciencia. Entonces, el objeto de este video es precisamente establecer las bases para el estudio de los fenómenos dérmicos, como acabo de mencionar, y es a través de esto, de la propedéutica dermatológica. ¿Sí? Un podólogo serio que quiere ser completo y que toma pues su trabajo como lo que es, como una rama de la medicina, sabe que tiene que conocer y manejar prácticamente un conocimiento muy abarcador, ¿sí? Tenemos como ejemplo, hace poco compartí con un grupo de colegas y alumnos un tema de actualización en el que hablaba la nueva comprensión de ciertas, de la fisiología del estrato córneo en mantener la humedad o la hidratación de la piel, ¿sí? Y me pareció muy interesante porque hablaba precisamente de la configuración de la epidermis, de la génesis de la misma y cómo están involucradas diferentes proteínas, ¿sí? Ciertas proteínas que van ligadas a la queratina, como la filagrina, por ejemplo, y cómo éstas se involucran con cierta clase de sustancias llamados fosfolípidos. Estas sustancias están dispuestas en múltiples estratos presentes en el estrato córneo, pues, y en procesos de degradación forman lo que se conoce como el manto ácido. Entonces, el manto ácido es necesario como medio de barrera contra infecciones y ya se conocía la función del manto ácido desde hace mucho, pero siempre se manejó que eran las glándulas sebáceas las encargadas de producir el manto ácido y ahora resulta que no, ¿verdad? No son las glándulas sebáceas las encargadas de la producción de este manto ácido, es un ácido. Este manto es lo mismo que el manto o capa oleosa. Y vamos, es más compleja su formación, ¿sí? Y aunado a todo esto se identifica una sustancia, un aminoácido llamada taurina, que es punto clave para mantener la humedad de la piel. Entonces ahora ya podemos ir comprendiendo cómo es que tenemos que interesarnos en el estudio de la piel, es decir, la dermatología como tal, e incluso hay eh, escuelas y países donde se utiliza ya el término dermatología podológica, ¿sí? Para establecer la fisiopatología en el ejercicio clínico diario de la podología, ¿sí? Entonces, vamos entrando
en lo que corresponde a esto, propedéutica dermatológica. ¿De acuerdo? Bien, la anatomía y fisiología de la piel, entonces, es básica comprender, desde luego, cómo el lenguaje primario, para dar paso a la relación de las otras disciplinas, como la fisiopatología. En resumen, vamos a decir que la piel es una cubierta protectora cuyas estructuras celulares interdependientes actúan en conjunto con un mismo objetivo, y prácticamente esto es la definición de un órgano, ¿sí? Y la piel, como tal, pues es el órgano más grande en el cuerpo humano, ¿sí? Puede llegar a medir más de 2 metros cuadrados, pesar alrededor de 4 kilogramos en el individuo promedio, así es que eso nos da una idea del tamaño de este órgano. Continuando con la anatomía y fisiología de la piel, podemos decir que la piel está formada por una capa epidérmica, es decir, directamente por encima de lo que sería la piel como tal, y esta pues va descendiendo a los demás anexos especializados. Digamos que estructuralmente hablando no está independiente, pero histológicamente se pueden diferenciar. La epidermis es muy superficial, pero ahí están precisamente involucrados los folículos pilosos, los conductos de las glándulas sudoríparas, de las glándulas sebáceas, y en sí, aunque el origen de estas mismas se encuentran en la capa más profunda, ¿sí? En la piel como tal. La capa epidérmica, entonces ya dijimos, es la representante de la superficie de la piel y es producto de la maduración de células especializadas, las llamadas células basales, que se encuentran precisamente directamente por encima de lo que sería la dermis, y a partir de aquí viene la génesis del estrato córneo. ¿De acuerdo? Existen también unas células muy especiales llamados melanocitos dendríticos, debido a la forma dentada que estos tienen, los cuales están directamente en el inicio de la epidermis y están llenos de una proteína llamada melanina. Y esta melanina, por su composición química, absorbe muy bien los rayos ultravioleta, ¿verdad? De tal modo que al absorber los fotones como tal, transfieren energía y entonces la melanina aparece oscura. Hay dos clases de melanina, la eumelanina y la feumelanina, y depende de la clase de melanina es el tipo del color de piel, porque directamente es la encargada de dar el color de la piel, pero no como el mero hecho de poner ahí un anuncio espectacular en la piel, sino porque la función de la melanina, como dijimos, es para absorber radiaciones de origen fotónico, ¿sí? Ahí mismo se encuentran las células de Langerhans, que son parte directa de lo que sería el sistema inmune. Y vamos, vienen migrando desde la médula ósea y están ahí en la epidermis como la segunda barrera de protección contra la intromisión de microorganismos. La primera, ya dijimos, es el manto ácido, y ahora estas células.
En la dermis se encuentran pequeños vasos sanguíneos, ¿sí? Fibroblastos, dice mastocitos perivasculares y dendrocitos, importantes para la inmunidad y reparación dérmica. Entonces, una vez que algún microorganismo pasa esta zona de la epidermis con las células del Langerhans, pues ahora llega la dermis, pero también ahí hay involucrados células especializadas también del sistema inmune, como los mastocitos, ¿sí? Y esta parte, la dermis, pues hay la dermis superficial, por decirlo así, y la dermis más profunda, la dermis papilar y la dermis reticular. ¿De acuerdo? Bien. Aquí tenemos un bosquejo anatómico de lo que sería la piel. Y ahí pueden diferenciarse claramente la dermis y la epidermis. La piel está formada por dos capas, dijimos epidermis y dermis. La epidermis está compuesta principalmente, pues al igual que la piel es un epitelio, pero la epidermis es un epitelio estratificado, plano, pero queratinizado. La queratina es una proteína estructural que va a revestir a los queratinocitos hasta que estos se conviertan en corneocitos y formen ya directamente esta primer barrera protectora, epidermis. La dermis es también un epitelio, pero está densamente lleno de fibras colágenas, de tal manera que casi toda la función de protección sensorial y mecánica está en la dermis como tal. Los derivados epidérmicos incluyen las siguientes estructuras y productos tegumentarios. Ya habíamos mencionado los folículos pilósolos, las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas, las uñas y las glándulas mamarias, ¿sí? En las glándulas sudoríparas pues incluyen las dos clases de glándulas, las apócrinas y las écrinas. La piel tiene numerosas funciones, es una estructura de soporte, protección, regulación y metabolismo. Sirve principalmente como barrera contra la intromisión de microorganismos, ya vimos parte de los mecanismos, pero también tiene una función homeostática, ya que mantiene constante el ambiente interno regular, evita la salida de los líquidos biológicos y también evita la entrada de otros, aunque digamos que es semipermeable. Y los últimos estudios con respecto a la epidermis muestran ciertos mecanismos que cuando hay niveles determinados de humedad, estas se abren y dejan penetrar todavía más humedad, ¿sí? La temperatura, regulación de la temperatura corporal y la deshidratación. ¿Qué decir de las funciones sensoriales? Ya que ahí están todos los organelos de las sensaciones.
la función secretora y un aspecto importante ahí en la piel, a través de la interacción de ciertas sustancias fosfolípidas con la luz solar. Estas, al chocar con estas sustancias, son convertidas en vitamina D. Vitamina D, ¿sí? Y mencionando también la función excretora, porque a través de la piel también se excretan sustancias como sudor y algunas otras hormonas complejas. Bien. La epidermis. La epidermis está compuesta, ya habíamos dicho que es un epitelio plano estratificado y queratinizado. Se pueden identificar claramente a través de los estudios histológicos 4 capas, aunque en la piel gruesa, es decir, en la palma de las manos y en las plantas de los pies, se identifica una capa más, ¿sí? Mencionando estas estratos de adentro hacia afuera, es decir, íntimamente ligada desde la epidermis hasta la parte externa de la epidermis, la parte que está más próxima a la dermis, se conoce como estrato basal. Y este estrato basal está fuertemente anclado a la piel a través de una estructura de unión llamada membrana basal. Esta membrana basal, a veces hay anomalías genéticas, fallo en las proteínas estructurales que la unen, y entonces se producen diversas anomalías como la epidermólisis bulosa, por ejemplo. Se desprende y entonces forma bullas, ¿sí? O la llamada piel de mariposa. El estrato basal son células vivas, son células que van a ir migrando desde ahí, desde la capa basal hasta el estrato córneo, alrededor de 23 a 28 días, ¿sí? De entre 23 y 28 días. Así es que ese es el periodo de tiempo en donde vamos a perder las últimas capas de la epidermis, se va a exfoliar y por ende la génesis y la producción de la hiperkeratosis, ¿sí? En el caso de la tensión podológica. Estas células basales van cambiando en su configuración. Llega un momento en el que estos se hacen evidentes las uniones celulares fibronectinas, y en el microscopio estas son evidentes como cuando desatamos las agujetas de los tenis, de las zapatillas, ¿sí? De tal manera que aparecen esas estructuras a manera de espinas, por eso se le llama estrato espinoso. Luego, en el siguiente estrato se activan unas estructuras a manera de gránulos que van a comenzar a producir la queratina, entre otros, ¿no? Además de fibronectinas y filagrina, para empezar a envolver literalmente a estas células, ¿sí? Luego, en la siguiente capa hay una unión muy proliferativa de la filagrina producida para producir un estrato muy elástico, semitransparente, característico de la palma y de las plantas de los pies. Luego, al llegar a este último, al estrato córneo, prácticamente la célula ya se convirtió, el queratinocito ya está enucleado, ya está cubierto de la proteína estructural, la queratina, y ya está plano, ¿sí? Entonces, en ese último estrato ya recibe el nombre de corneocito.
Entonces es el paso del queratinocito a corneocito. Entonces lo podemos comparar con un pequeño grano de maíz, el cual sigue un proceso hasta que se convierte en una hojuela, ¿sí? Más o menos es comparando, si tuviéramos que comparar el proceso como tal. Bien, ahí está un corte histológico de la epidermis y ahí se pueden observar la diferenciación, ¿sí? Ahí observamos en esta microfotografía, hacia la parte más blanca está representada como la dermis, y hay de 1 a 3 hileras, de una más o menos, de esas células completamente redondas, cilíndricas, ¿sí? Cilíndricas, que son las células basales, porque ahí están vivas, están activas, tienen núcleo, tienen citosol y tienen organelos celulares. Y estas ya van cambiando su configuración hasta ver el último estrato ahí, la línea más roja porque absorbe el medio de tinción. Desde esa línea roja en adelante ya es la parte que está conformada por los corneocitos, ¿sí? Y el estrato lúcido aparecen aquí, vamos a ver, podemos ver todas estas células a manera de globos hinchados, todos estos globos hinchados que están repletos de otra proteína asociada que se llama filagrina y que le da ese aspecto, ¿sí? Y ese forma el estrato lúcido. Dicho de otra manera, gran parte de la epidermis va a estar representada por el estrato lúcido y el estrato córneo. Cuando nosotros hacemos una desbridación de la hiperkeratosis, lo primero que se retira es el estrato córneo, pero luego llega el estrato lúcido. Gran parte de la hiperkeratosis que nosotros retiramos está representada por el estrato lúcido. ¿Qué sucede si llegamos más abajo? Digamos hacia el estrato granuloso. Bueno, en el estrato granuloso todavía hay organelos celulares activos y se puede producir un proceso irritativo en el que el callo se va a reconfigurar de manera muy rápida, ¿sí? Aquí en esta parte, en el estrato granuloso, hay activos unos organelos llamados corpúsculos de Odland. Estos corpúsculos de Odland tienen la capacidad de verificar la presión higroscópica. Significa que estos organelos van a registrar los niveles de humedad en la piel. ¿Qué sucede cuando retiramos las capas más superficiales con el proceso de desbridado? Inmediatamente la cantidad de agua presente va a disminuir en la zona. Al disminuir, los corpúsculos de Odland van a identificar la variación en el gradiente en la presión higroscópica, es decir, la presión de la humedad del agua, y entonces va a lanzar señales a través de unas sustancias proteínicas hacia el estrato basal y les va a ordenar que literalmente se suiciden para reparar ese estrato perdido, ¿sí? A esto se le conoce como apoptosis. Entonces se sufre la apoptosis celular y así entendemos
cómo es que en el lenguaje popular la gente dice que retirar el callo es podarlo, pero debemos entender entonces que cuando el podólogo es diestro en desbridar la hiperkeratosis y lo hace en la cantidad exacta o justa, en vez de estimular el crecimiento de la hiperkeratosis, cada vez esta se va a ir regulando hasta mantenerse en una cantidad fisiológica, sí, una cantidad aceptable. No podemos decir entonces que la hiperkeratosis derivada de estos estratos como tal sean una patología, no. Es un proceso fisiológico normal. El problema es cuando hay una variación en la estructura del pie. Entonces hay zonas de mayor presión, mayor roce, irritación. Luego entonces va a haber masas o acúmulos de hiperkeratosis, lo que se va a constituir ahora sí en un problema. Ahora ya lo que conocemos como las durezas o las callosidades. ¿Sí? Esto sin mencionar alteraciones de naturaleza genética que van a alterar directamente, pues, a modificar, perdón, la configuración química y física de la queratina, produciendo una serie de signos muy variados. A esta alteración genética como tal o anomalías de la alteración de la queratina representada ahí en la hiperkeratosis se les llama disqueratosis, ¿sí? Bien. Y ahora la dermis. Hablando de la dermis, esta está compuesta por dos capas, capa papilar y capa reticular. La capa papilar, por decirlo así, está representada por una serie de pliegues a manera de papilas sobre elevaciones que le dan ese aspecto rugoso. Y la capa reticular, que viene del latín reticulus, que significa redecilla o tela, y es donde prácticamente están todas las inclusiones dérmicas, vasos sanguíneos, glándulas, etcétera, ¿sí? Incluidos aquí, en esta parte, los organelos de la percepción o organelos de sensibilidad. Bien, ¿de acuerdo? Ahí estamos. Hipodermis. La hipodermis en sí no es que sea prácticamente dermis, sino que es nombrada como tal porque está directamente debajo de la piel, de la dermis. Y a diferencia de la dermis, este es un tejido laxo, denso, pero es tejido laxo, ¿sí? La dermis más bien es un tejido mucho más denso, lleno de fibras colágenas que le van a atribuir cualidades mecánicas muy diferentes a lo que sería la hipodermis. Entonces podemos imaginarnos a través de la configuración de este tejido laxo la gran capacidad de tener espacios virtuales, por eso se le llama tejido laxo, porque en esos espacios virtuales van a descansar células especializadas que guardan la grasa, ¿sí? Adipocitos. Y la grasa como tal es muy importante. Es importante ya que es aislante del calor, representa también una protección de los músculos y dicho sea de paso, esta hipodermis representa fisiológicamente o anatómicamente lo que sería la fascia superficial, ¿sí? Generalmente Fornado dice aquí el panículo adiposo, bueno,
Los llamados panículas adiposos son esas zonas areolares densamente pobladas por los adipocitos, formando grandes zonas o colchoncillos. Unas de estos panículos adiposos muy importantes se encuentran en la estructura del pie, en la planta de los pies, a través de una red de fibras densas, colágenas, que forman una especie de esponja fuerte en la que se agregan los adipocitos y sirven precisamente como apoyo o impacto en la planta del pie. Con el tiempo, estas se van debilitando, se rompen o se dislocan y el panículo adiposo como tal se pierde con el paso del tiempo, ya que uno de los procesos de envejecimiento afecta directamente a la colágena. Luego entonces el panículo adiposo se rompe y se pierde la capacidad de formar estas estructuras densas de impacto en la planta del pie, es decir, el colchoncillo. Esto nos deja entonces ver los llamados fenómenos de cortina de la piel muy laxa en los ancianos, donde ya prácticamente en la planta del pie ya no se observa panículo adiposo, y en algunos ancianos que tienen todavía una configuración muy robusta, al momento de pisar, toda la grasa se lateraliza, se desparrama, por decirlo así, hacia los bordes del pie. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta aquí llegamos a la primera parte de esta propedéutica dermatológica. Hay que consultar la parte 2. Gracias.